¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Más Barcelona, el videopodcast del periódico donde hablamos con personas de prestigio, de renombre, que merecen la pena, que solo suman de Barcelona y de la Gran Barcelona, que es mucho. Ojo a Badalona, Santa Coloma, l'Hospitalet, el Prat, es lo que nos gusta, la carcasa de esta gran ciudad que es Barcelona. Hoy hablamos con Antoni Cañete. Pues tan fácil como saludarlo. Antoni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Más Barcelona, gracias por venir al periódico. Encantado de estar aquí en el periódico y contigo, Sergio. Debo decir que no es fácil, ya destapemos ya la carcasa de las verdades, no es fácil concertar una entrevista con Antoni Cañete y digo, lo tengo aquí al lado y me es igual, ponga la cara que ponga, la agenda es, yo diría que superior, al menos igual, a la agenda de actos, de presencias que puede tener tranquilamente Salvador Illa, presidente de la Generalitat. ¿Miento o no miento? Porque no es fácil. La verdad es que me da vergüenza hablar de mi agenda. Cuando alguien me dice, a ver si quedamos, la verdad es que lo paso mal, porque me he convertido en el Vespas. ¿Qué es el Vespas? Vespa aquí, Vespa allá. Ah, vale. Porque vale. Es tal el nivel de actividad que tiene la institución, de responsabilidad, que lógicamente te hace que tengas obligaciones, en este caso compromisos, y además, y por tanto me da vergüenza hablar de la agenda. Y os pido perdón no. Desde el punto de vista de no poder tener más disponibilidad, porque estoy encantado de poder estar aquí conversando. Bueno, evidentemente ya sabes que no he dicho ninguna mentira, que esto es así. Antoni Cañete es presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa, que supone un porcentaje altísimo. Creo que en Cataluña y en España hablamos ya del 90 hacia arriba, ¿eh? Y en Europa, el 99,9% de las empresas, 99,9% en Cataluña, 99,8% en España, son pequeñas y medianas empresas, empresas de menos de 250 trabajadores. Esta es la cifra, ¿eh? A partir de 250 ya es gran empresa. Y 50 millones de facturación. Hay tres baremos, pero vale. Estos dos baremos marcan a nivel de norma europea cuando pasas a ser gran empresa. Cuando tienes más de 250 trabajadores y facturas más de 50 millones. Entonces, si eso lo haces 2 años seguidos, pasas a tener la consideración de gran empresa. Y las pymes aportamos el 70 y pico por ciento, 72, 73% de la ocupación, del empleo. Por lo tanto, 3 de cada 4 personas trabajan en una pyme y más del 60% del Producto Interior Bruto. El motor de la economía de nuestro país son las pequeñas y medianas empresas y las personas autónomas. Y a eso voy. ¿Y de las pequeñas a las medianas, cuál es la franja? Si de las medianas a las grandes hablamos de 250 o más trabajadores, o una facturación de 50. Sí, los baremos van. Si tú facturas menos de 2 millones y tienes menos de 10 empleados, eres una microempresa, que es la gran mayoría. Vale. Micro. Cuando pasas de 10 trabajadores hasta 49, entre 10 y 50 trabajadores, bien, y facturas 10 millones de euros, menos de 10 millones de euros, eres una pequeña empresa. Cuando lo haces desde los 50 trabajadores a 250 y 50 millones, eres una mediana empresa, y a partir de aquí eres una gran empresa. ¿Y los autónomos? Pues mira, las personas autónomas son aquellos que están en un régimen, que es el RETA, el régimen de trabajadores autónomos, y en Cataluña tenemos 560.000 personas que trabajan con actividad de autónomo. En España son 3,5 millones, por tanto tenemos un porcentaje mucho más elevado de lo que es nuestro peso de la población en autónomos. Es aquello que se dice, Cataluña es un territorio emprendedor, sí, efectivamente lo es. Sí. Y además mucho más sano, porque si quieres tener salud, te debes de hacer autónomo. Y hemos demostrado empíricamente que es efectivo. Cuando eres autónomo tienes mejor salud. Hemos dado los datos de absentismo y mientras cuando estás en el régimen general hay un 5,6% de las personas con bajas en IT por enfermedad, en el ámbito de los autónomos es el 1,1%. Claro. Imagínate, se ponen menos malos. Y ahora más con el teletrabajo, con esta moda que nos regaló la pandemia, nos regaló entre comillas con el teletrabajo, pues bueno, quien más, quien menos. Yo tengo una memoria bastante importante, bastante maja, y recuerdo que ya en las primeras elecciones democráticas, bueno, en UCD quizá no tanto, pero en las del PSOE en el 82, pequeño paréntesis, tú me ganas por un año, naciste en el 63, yo soy del 64, escucho siempre a muchos
políticos hablar de autónomos, dejarse la voz, extender los brazos, ya los autónomos, tengo la impresión de que pasan los años y es un territorio difícil, sobre todo cuando a veces los comparamos con, y tú que tienes las cifras en la cabeza, me lo acabas de demostrar porque tienes en la cabeza porcentajes, cifras, números, cuando lo comparamos no sé si salimos perdiendo en España. Mira, la verdad es que los autónomos es, como tú muy bien dices, políticamente es todo por los autónomos, sí, pero sin los autónomos, ¿no? Entonces eso lo que hace es algo que yo vengo reclamando, ¿no? Que debemos de legislar en nuestro país, y esto lo dije cuando llegué como presidente, que me odiaría a la gente porque lo repetiría cada vez que pudiera, y también lo voy a hacer, sí, que deberíamos de legislar pensando primero en los pequeños para poder hacernos grandes. Y realmente legislar pensando en las personas autónomas es pensar en 560.000 familias, que quiere decir una gran cantidad de personas que viven a través de esta actividad, que muchas veces tiene varias componentes. A veces gente que están en el RETA, en el régimen de autónomos, están teniendo menos coberturas que la gente que en este caso tiene contratada. Claro. O sea, tú tienes una empresa y estás en régimen de autónomo, sí, y tienes gente contratada que le estás dando más coberturas que las que tienes tú mismo. Entonces, pero no debería ser así, Antón. No debería ser, y yo pienso que son dos componentes. Una es de no tener una consideración, como tú decías, a las personas autónomas, a las que tienen esta actividad económica, y otra es que también muchas veces tenemos esa cultura de que yo quiero pagar lo menos posible. Esto siempre pasa, y más en España. Pues esto es malo, y tenemos que decirlo. Debemos de darnos coberturas que nos puedan estar bien cubiertos delante de cualquier anomalía o cualquier situación que se te pueda producir, ¿no? Lo entiendo, pero claro, Antoni Cañete no es político. No es político. No, pero tú estás, con esto que dices habitualmente y nos acabas de decir, estás instando a legislar. ¿Qué capacidad de penetración tiene la PIMEC para decir, Generalitat, Estado, Gobierno central? Aquí hay gente que pide cosas y pasan las décadas y cuesta. Mira, lo dices muy bien. Nosotros no somos políticos, hacemos política económica y empresarial. Y PIMEC es apartidista, no pertenecemos a ningún partido. Mejor. Hablamos con todos, porque PIMEC, y es que también es importante poderlo explicar, somos un agente social y económico más representativo. Estamos dentro del diálogo social. Nos sentamos en las mesas delante de la representación de los trabajadores y delante de los diferentes gobiernos locales, territoriales, estatales, para defender, y en este caso para poder concertar, para poder hacer que el diálogo social haga que mejoren las sociedades. Comentabas antes lo del tema de los autónomos. ¿Cómo lo podemos convencer? Pues mira, con el ministro Escrivá, sí, me llamó. Nosotros en Autónomos tenemos Elisabeth Bach, que es la presidenta de Autónomos de Cataluña, la organización, sí, con más autónomos de toda Cataluña, sí, una grandísima presidenta que hace un trabajo extraordinario. Sí. Y cuando nos llamó el ministro, nos sentamos con el ministro y el secretario de Estado, y el ministro estaba haciendo una propuesta en el cambio del RETA en el que decía, vamos a tratar a los autónomos como a los trabajadores, o sea, lo que ingresen, si ingresan 100 y tienen gastos de 50, restaremos los ingresos, bien, menos los gastos, bien, y sobre los 50 lo que harán es que tributarán por aquello de alguna forma que es el resultado. Entonces hizo un análisis de decir, bueno, los que están tributando en la parte baja no generan el mantenimiento del sistema y lo que necesitamos es que la gente esté cotizando por la parte alta. Sí. Y le explicamos al ministro, pero ministro, si tú legislas pensando primero en el pequeño, el que es más débil, y le das la posibilidad de que crezca, lo que vas a hacer es primero tener el sistema mejor, claro, digamos, con más viabilidad, claro, y a partir de aquí es cuando el ministro cambió el concepto de tener que cotizar como trabajadores, porque son emprendedores y emprendedoras y necesitan poder invertir para poder crecer, generar empleo, pagar mejor salarios en algunos casos, y poder tener este crecimiento. Entonces, esta mentalidad no la tenemos en la sociedad, y esto es lo que hago a los políticos. Explicarle que no pueden hacer una ley exactamente igual para un hotel de 1000 habitaciones que para uno de 10, porque mientras a este le supone un 1 por 1000 aquella norma o aquella ley, a este le supone el 10%. Y si esto va a decrecer, debemos de tener esa consideración. Legislar primero pensando en los pequeños para que tengan condiciones que puedan crecer. Yo cuando leía o escuchaba al ministro Escrivá pensaba, este hombre no ha sido autónomo nunca.
Y no conoce algunas de las penurias que tienen autónomos pidiendo pólizas de créditos, aplazando IVAs. Y esto pasa en el día a día, ¿eh? Sí. Esto pasa, ¿eh? Pasa mucho y, mira, voy a decir algo que también creo que todavía hay muchas personas autónomas y pequeñas empresas micro que no se han enterado todavía. Pimec ha conseguido, a través de sus propuestas y de ese diálogo social, sí, reducir por primera vez el impuesto de sociedades en 5 puntos para las empresas de menos de 1 millón de facturación y para las de menos de 10 millones de facturación. El año que viene, las empresas de menos de 1 millón de facturación pasarán del 23 al 20. Bueno. Y los primeros 50.000 euros de resultado al 17%. Esto es legislar pensando en pequeño para hacernos grandes. Cuando se habla de impuestos a la banca o impuestos a las eléctricas, nosotros pedimos una fiscalidad justa. Y el que no puede ser es que tengamos empresas pequeñas que estén pagando fiscalmente más que grandes corporaciones. Y por tanto debemos de buscar esa justicia legislando en esta dirección. Antonio, igual me estoy equivocando, pero ¿no debería ser la Pimec un organismo público? No, porque para poder defender los intereses de parte... Lo debería hacer el Estado. Bueno, el Estado lo que debería de estar defendiendo es generar las condiciones para que nuestra economía funcione, sí, y crezca, sí, y genere más riqueza. Sí. Mira, te voy a explicar algo que creo que es importante porque me salió tal cual en una de mis comparecencias, porque cuando vino el COVID se creó en el Congreso de los Diputados una comisión de reconstrucción que escogieron 20 personas que consensuaban en el Congreso y tuve el honor de alguna forma de ser una de esas 20 personas, ¿no? Y en mi intervención en esa comisión de reconstrucción yo acababa diciéndole a todos los partidos políticos, a toda la sociedad, acababa diciéndoles: cuiden y salven a los que pagan nuestros impuestos, si queremos hacer políticas sanitarias y políticas sociales. Entonces, hay que explicarle a la sociedad también que ser empresario, que a veces se ha denominado, ¿no? Se ha puesto como el que contamina, el que explota. Bueno, perdón, pero yo no participo, disculpa la interrupción, pero no participo. Estas críticas que recibe pues, el dueño de Inditex, es decir, ya te gustaría a ti no tener, sino trabajar lo que has trabajado, ¿eh? Que hay personas que dan mucho dinero de sus ganancias, que no tienen por qué hacerlo, más allá de las políticas de RSC, sino de, bueno, pues que generan donativos a gente de la dana. Y encima, vale que Twitter lo cuelga el demonio, pero ¿cómo es posible? La respuesta que yo siempre tengo es: estamos en España. Sí. Bueno, yo pienso que a veces este tipo de... Yo pienso de comentarios o de populismo muchas veces enturbia realmente algunas cuestiones y por eso agradezco mucho, ¿no?, que podamos a veces explicar, pues eso, ¿no?, que las empresas que de alguna forma cuidan... Yo pienso que es diferente. Una cosa es una empresa y otra cosa es un negocio. Y cuando hay una empresa, una empresaria o un empresario, tiene una relación con el entorno, con el territorio, tiene un compromiso con sus proveedores, con sus trabajadores. Esas son las buenas empresas. Los negocios que lo que buscan es otro tipo de actividad, nosotros creemos que debemos darle el valor a las empresas que tienen, porque, vuelvo a decir, si realmente no tenemos actividad, si nuestros hijos no tienen oportunidad de poder tener un trabajo digno, bien remunerado y con una actividad que realmente nos pueda permitir tener ese estado del bienestar que tenemos y que tenemos en riesgo. El mundo está cambiando mucho más rápido de lo que yo tengo la capacidad de explicar y a veces tenemos la capacidad de entender, y debemos de ver esos cambios como oportunidades y poder explicar a la gente que debemos de crear las condiciones para continuar manteniendo nuestro estado del bienestar. Cataluña tiene muchos autónomos, España tiene muchos autónomos, pero también conocemos a muchos jóvenes, bueno, no sé si muchos, pero parte de los jóvenes que se van, que se marchan, porque aquí, Sergi, es que aquí no hay nada. Mira, yo posiblemente he sido una de las personas que más he trabajado para que nuestros jóvenes tengan experiencias y en este caso también la puedan tener exteriormente. Yo traje el programa Leonardo para que las empresas pudieran tener jóvenes haciendo prácticas y las tuvieran internacionalmente. Luego todo eso ha evolucionado con los Erasmus, ¿no? Y yo pienso que nuestros jóvenes salgan es una experiencia necesaria. El problema es ¿por qué salen o por qué no vuelven? Aquí. Y aquí es donde está para mí el problema. La segunda pregunta, ¿por qué no vuelven? Bueno, porque si no tenemos oportunidades, o muchas veces lo que estamos haciendo es la mayor inversión. Tenemos la generación mejor formada de nuestra historia. Y tanto. Con una cantidad de recursos públicos y también familiares
extraordinarios y que una persona que ha hecho este esfuerzo familiar, personal y que estamos haciendo como sociedad no tenga oportunidades, pues esto es un problema que nos debemos de preguntar o preocupar. Pero una de las cosas que pusimos desde PIMEC de encima de la mesa es que tenemos el sistema invertido. O sea, tenemos un sistema que no es un sistema de demanda, sino que es un sistema de oferta. ¿Y qué significa eso? Que estamos formando a gente con los costes familiares, personales y de la sociedad, que luego esa profesión no tiene salida laboralmente. Cuando realmente el primer problema que tenemos las empresas hoy, el primero y el más importante, es encontrar gente. Y pongo un ejemplo para que lo podamos entender. Actualmente necesitamos 11.000 instaladores eléctricos. ¿Perdón? 11.000 instaladores eléctricos. Ya lo había escuchado, pero me sorprende mucho, 11.000. ¿Y no existen? Con un convenio colectivo que el salario mínimo, el que llega y enciende la luz, ¿sí? El salario mínimo es de 26.000 euros, casi 26.000 euros. Sí. No es un mal salario. No. Hay universitarios que no encuentran ese tipo de salario nada más acabar su titulación. Sí. Pues hemos tenido centros de formación en lo que se ha estado ofreciendo formarse en instalador eléctrico y ha habido 10 o 12 alumnos. Sin embargo, ha habido ciclos para formarse de disc jockey y se han apuntado 400. Algo estamos haciendo mal. La orientación es un elemento importante y le debemos de decir a nuestros jóvenes que hay muchas oportunidades muy dignas, con profesiones extraordinarias y que yo pienso que tienen condiciones laborales importantes y que realmente hay una necesidad en el mercado laboral que no encontramos, ¿no? Me quedo bastante parado, ya sospechaba alguna de estas cifras, pero me sorprende mucho, claro, el porcentaje de propuestas y el porcentaje de presencias. Me llega a ser decepcionante y algo preocupante. Yo no sé si estamos haciendo algo mal, si hemos hecho algo mal, pero bueno, tampoco es que quiera yo echar la culpa a la gente joven, yo ya no soy joven, pero igual también falta un poquito de sacrificio y motivación, porque lo normal, o empieza a ser normal, que un joven de 23, 24 años tenga coche. En mi época, en mi época son los 80, yo no... O independizarse, que esta es otra. Igual nosotros hemos hecho muchas cosas mal, pero igual, vale, pues con nuestros mensajes a nuestros hijos, igual, no sé, los hijos se han pensado que la vida es un camino de rosas y no es así. Hay muchos jóvenes que tienen un iPhone y un iPhone cuesta 1.000 pavos. Y eso no debería ser normal. Al menos en los 80 la gente, evidentemente no tenía móviles, no tenían el iPhone, pero, ostras... Estamos creando, no sé si una sociedad de millonetis y haciendo pensar a los hijos que son millonetis y que lo normal es tener un cacharro que cuesta 1.000 euros y si te lo roban, pues te compras otro. Mira, yo la experiencia que tengo, y siempre se puede hablar, las generalizaciones siempre son injustas, siempre. Pero yo creo que tenemos unos jóvenes extraordinarios, unos jóvenes que realmente están bien formados en términos generales y que yo estoy convencido que tienen muchísimas ilusiones para poder construir su proyecto. El problema es que yo pienso que hay un compendio, y lo explicas muy bien, ¿no? Posiblemente no hemos explicado bien la cultura del esfuerzo, en este caso, ¿no? O también el sacrificio que supone de alguna forma el ir creciendo. Nosotros pertenecemos, y lo decías antes, a una generación donde antes estudiábamos, trabajábamos, pero estudiábamos y trabajamos en sitios diferentes porque lo importante era trabajar. Sí. Hoy en día están cambiando muchos esos valores. La gente ya no te pregunta por el sueldo, sino cuántos días voy a teletrabajar o qué condiciones o qué horario. Sí. Entonces, yo creo que también le hemos puesto las cosas complicadas. Un joven que hoy en día le cuesta 1.500 euros el alquiler, alquilar un piso, no son las condiciones mejores para que pueda estar aquí o crear su proyecto. Cierto. Entonces yo pienso que debemos de analizarlo 360 grados. ¿Qué condiciones estamos creando en este caso para que se incorporen a la vida laboral? ¿Qué condiciones tienen en el entorno para poder crear su proyecto? ¿Y qué valores les hemos transmitido? Porque, como decía, el mundo está girando muy rápido. Y hay países donde los jóvenes o donde la sociedad quiere comerse el mundo. Y aquí nos queremos nosotros comer el mundo que se nos coma a nosotros. Y entonces yo creo que debemos de resituar, porque, y también yo creo que vale la pena que demos estos ejemplos, ¿no? Cuando estamos pidiendo gente para trabajar y tenemos el 9 o el 11% de paro, algo no estamos haciendo bien. Cierto. Desde PIMEC decimos, cualquier persona que no pueda comer hay que ponerle un plato en la mesa, hay que ponerle un pez para que pueda comer, ahora que está todo este tema de todo el tema de lo que se está pasando con el sector pesquero, ¿no? Pues todo el mundo tiene que tener un pez en su plato para poder comer, pero esto no va de ponerle a la gente
peces para que coman. Esto va para darle a la gente cañas para que pesque. Necesitamos que para que nuestros jóvenes tengan proyecto tengan una caña, no los atrofiemos con un subsidio, no los atrofiemos con una subvención para que compre. Tienen que tener las condiciones de sueldo, tienen que tener un trabajo y tienen que tener el sacrificio para ser pescadores y por tanto poder pescar. Lo que pasa es que tal y como van las normativas no sé si alguien podrá ser pescador. No está difícil, pero no está fácil nada. No en España, no en Cataluña, en el mundo entero. No sabemos si la incertidumbre del día a día o del año a año, yo no sé lo que estaré haciendo de aquí a 10 años, tendré 70 y espero haberme jubilado. Viendo el currículum, la multitud de cosas que hace Antoni Cañete, vemos que tiene bastantes referencias a Europa, porque su labor profesional no se centra en Cataluña ni en España. Pues sí, la verdad es que muchas de las normas o de las condiciones o de las leyes que están llegando emanan de Europa y por tanto eso hace que o estás donde nace el río o realmente cuando llegas al mar ya se ha vendido ya todos los pescados, ya se han comido en el camino. Sí. Entonces Europa es realmente un ámbito, primero porque como proyecto que tenemos los ciudadanos y nuestros países no hay plan B, nuestro plan es Europa. Otro titular. Se ha de estar en Europa solamente, y lo demostramos o se demostró con el COVID, de no haber sido de estando en Europa, la situación que hubiéramos vivido hubiera sido totalmente diferente y esto vale la pena recordarlo porque si no nos olvidamos y Europa es nuestro gran proyecto y además necesita realmente hacer un replanteamiento. PIMEC, como representante de las pequeñas y medianas empresas, está en la Organización de Pequeñas y Medianas Empresas Europeas y además estamos en el board, estamos en el órgano de gobierno y tenemos la vicepresidencia. Tengo el honor de ser vicepresidente de las pequeñas y medianas empresas europeas, porque en Europa y en Cataluña las pymes tienen una organización con voz propia que representa ese 99,9%. Sí. Pero en España tenemos una anomalía en ese sentido, porque en España después de 49 años, por primera vez, las pymes tendrán voz propia en el diálogo social, o en este caso en el Parlamento de la sociedad civil, que es el Consejo Económico y Social. Y eso le dije al presidente Sánchez, cuando vino a uno de nuestros actos, le dije, presidente, hasta que las pequeñas y medianas empresas no tengamos voz propia dentro del diálogo social en España no hemos acabado la transición y no es un eslogan. ¿Y eso va a ser pronto? Eso deberá de ser pronto porque hay una ley que así lo implementa y por tanto yo espero que el año 2025, por primera vez en democracia, después de 50 años, vale, ya tocaría. Tengamos voz propia. Antoni Cañete tiene la impresión o la sensación de que a la ciudadanía le queda lejos Europa, que bueno, que pasa por una carretera y pone carretera hecha con fondos de la Unión Europea. Dice, ostras, qué bien, pero a partir de ahí se olvida. Sí, yo pienso que tenemos, y aquí también tenemos que hacer mucha pedagogía, ¿no? De explicar que gracias a estar en Europa tenemos una capacidad de negociación, tenemos una capacidad también de poder reivindicar y de poder manifestar y de poder trabajar para poder solucionar problemas que son a veces estructurales, como son las infraestructuras, sanitarios, como los que hablábamos del COVID, formativos, porque cuando tenemos esa posibilidad de poder formar nuestros jóvenes a través de los programas Erasmus, es gracias a proyectos europeos que lógicamente son trascendentes y cuando ahora hemos tenido el Next Generation, que ha sido por primera vez Europa, ha cogido 700.000 millones de deuda mancomunada, quiere decir que lo pagaremos todos los europeos para intentar poner a Europa en un tren que estamos perdiendo. Y es el tren de la innovación, del liderazgo económico y mundial, porque el mundo está cambiando mucho más rápido de lo que tengo capacidad de explicar, como decía antes. Bueno, pues estamos hablando con Antoni Cañete, hemos hablado de Cataluña, pequeñas y medianas empresas, hemos hablado también de la relación que tiene con España, estamos hablando de Europa, pero ahora recojo la pelota, la llevo al centro y sacamos como jugada inicial, porque este podcast se llama Más Barcelona, hay que hablar de Barcelona. Barcelona siempre pedimos y acaba saliendo sin querer un titular de nuestra ciudad que a menudo se critica, joder, pero campamento base.
¿Qué es Barcelona para Antoni Cañete, ciudadano? Pues mira, yo soy cruifista. Muy bien. Y utilizo muchísimo la expresión de que el Cruyff lo decía, y en el ámbito empresarial, económico y político la utilizo mucho, que es pelota tierra. ¿Ves? Mira. pelota tierra. A ver, entonces, ¿quién hay? ¿A quién podemos pasar? ¿Quién tenemos detrás? Control. Sí. Y yo pienso que Barcelona estamos, de alguna forma, en una definición de nuestra estrategia, yo pienso que como ciudad, de pelota tierra. Barcelona tiene un potencial mucho más grande de lo que nosotros mismos también somos conscientes, ¿no? Barcelona, por su situación, por su clima, por sus ciudadanos, ¿no? Y yo pienso que tenemos un ámbito de privilegio. A todos nos pasa, y yo que he tenido la suerte de viajar mucho en el mundo, he ido a sitios extraordinarios, pero cada vez que entramos y aterrizamos en el Prat, decimos, qué bien estamos en Barcelona. Y yo creo que esto es un polo de atracción que se está produciendo internacionalmente, y se está produciendo porque hay mucha gente que viene a trabajar a Barcelona, que quiere trabajar en Barcelona y que quiere montar su proyecto de vida y su proyecto económico en Barcelona. Y esto yo pienso que es una oportunidad, y lo explico muchas veces. Y digo, ayer hicimos una jornada de turismo. Sí. Y ahora estamos en una gran discusión sobre el turismo. Y es verdad que un excesivo turismo genera una serie de problemas, pero también descubrimos que si no teníamos turismo es la actividad principal que tenemos, claro, sobre todo en Barcelona. Sí. Pero la gente, cuando habla de turismo, nosotros hablamos ya del visitante. Y el visitante es una dimensión que nos está dando cuestiones diferentes a Barcelona. Y la gente no es consciente de que el 80% de los congresos que tenemos, las empresas que vienen, no solamente vienen a un congreso y nos visitan, sino que están montando actividad económica en el 22@. Por tanto, Barcelona, en el ámbito que nos compete, es realmente un polo de atracción donde debemos de seguir conservando o haciendo las acciones que nos puedan permitir no perder ese liderazgo y hacerlo de una forma sostenible, con un compromiso con la ciudadanía, pero también teniendo claro de que no podemos perder ese motor que es Barcelona en la economía, en el liderazgo mundial, y por tanto, pelota a tierra. Yo cuando bajo a Barcelona, que bajo una vez al mes aproximadamente, vengo de Andorra, me instalo en un hotel y me decían en junio, Sergi, hasta noviembre no tengo ninguna plaza, el hotel donde voy habitualmente. ¿Cómo hasta noviembre? Digo, bueno, esto será la resaca de los Juegos, la marca Barcelona. Dice, no, es que se vende sola. Importante frase la que me dijo, porque yo pensaba que Barcelona, pues con las quejas que tenemos con la gente que vive aquí, bueno, se valora mucho, y se valora mucho más, en mi caso ahora, cuando vienes de fuera y dices, ostras, esta era y es mi ciudad, y la valoras mucho más que los que están aquí, que mis conciudadanos que siguen viviendo aquí, ¿eh? Es curioso. Sí, porque cuando tienes las cosas solamente las aprecias cuando las pierdes, ¿no? O sea, Barcelona, Cataluña, tenemos 66 estrellas Michelin. El año que viene será el año gastronómico, y por tanto hay gente que viaja. Tenemos en Barcelona, en pleno centro de Barcelona, tenemos el restaurante mejor del mundo. ¿Cuál? Ahora no me saldrá el nombre, me sale degustación. Disfrutar. Perdón, me salía degustación. Disfrutar. Bueno, sí. El calle Milado Mat. Claro. Por eso digo que tenemos verdaderos valores. Ahora hay una entidad que se ha hecho socia, que hace eventos, es la compañía más importante del mundo para montar eventos a nivel internacional, y que tiene las principales ciudades del mundo. Se ha puesto en contacto con nosotros porque quiere instalarse en Barcelona para hacer los eventos más importantes con las figuras más importantes del mundo, porque sabe perfectamente que Barcelona es un sitio donde hay un atractivo, hay una capacidad que no debemos de perder, que es una capacidad, y tú lo decías, bajo a Barcelona, y a veces una de las cuestiones que tenemos que ver son las infraestructuras, ¿no? Sí. Aeropuerto, lo que nos pasa con algunas conexiones que tenemos, porque en Barcelona tenemos el mar y tenemos la montaña. Y en medio la urbe. Exacto. Y entonces tenemos mucha gente que cada vez vivimos más en el extrarradio, en esa gran Barcelona. Sí, es muy importante. Y por tanto, yo pienso que debemos de mejorar condiciones para tener una movilidad también sostenible, ¿no? Bueno, al ritmo que vamos, yo creo que la tendremos. Antoni Cañete, mil gracias, presidente de la pequeña y mediana empresa de Cataluña. Gracias. Pues ha pasado un plis-plas, siempre hacemos 30, 35 minutos, hoy yo creo que hemos ido un poquito más allá de este horario, pero nos ha gustado esta charla, entrevista, conversación con Antoni Cañete, un hombre a tener en cuenta. Gracias por vernos una semana más y hasta pronto. Un saludo.